Buenas noches, Magíster Luis Saavedra y compañeros. Nosotras somos el grupo número 1, conformado por Stephanie Quinapaxi, Sayuli Puramarín, Jocelyn Cando, Saraí Gallardo y Anaís Taxi. En este momento vamos a desarrollar el conversatorio en relación al tema de la unidad 4, que es la escuela como agente cultural. Y para iniciar específicamente con el subtema cultura y socialización, es importante tener un acercamiento al concepto de cultura, que se lo puede manifestar como una acumulación de conocimientos adquiridos de generación en generación, que está constituido por las creencias, costumbres, el arte y los conocimientos que van construyendo las formas de comportamiento que son socialmente normales y aceptables dentro de un grupo humano. También es importante enfatizar en que se van transmitiendo a las siguientes generaciones mediante un proceso de socialización donde los niños absorben todo ese bagaje cultural desarrollado antes de su nacimiento, primero dentro de su núcleo familiar y luego en contacto directo con la sociedad. Sin embargo, siempre se va a transmitir todo lo característico de la cultura dominante, que es muy contraria a los agentes socializadores que se desarrollan en relación a los trabajadores, movimientos sociales que buscan generar equidad al conseguir una distribución equitativa de la riqueza, justicia social, solidaridad y la participación activa en decisiones políticas o económicas. Por otro lado, también tenemos la cultura y el machismo. Mencionaremos en esta etapa los pueblos primitivos, donde el poder tenían las mujeres, es decir, el matriarcado. Era la forma de organización social. Pero es ahí cuando aparece la agricultura, que se vuelve una actividad económica fundamental y la ayuda a que aparezcan los bienes para la producción de la vida material de la sociedad. Es así que aparece el patriarcado, dejando de lado a la mujer que se haga cargo del hogar y del cuidado de los hijos e hijas. De igual manera, de las relaciones de poder se adquiere al hombre por el poder económico fundamental. De esta manera, el machismo es transformado por el desarrollo de la sociedad, es decir, en el sistema ya capitalista y el desarrollo de la manufactura textil en Europa en el siglo XIX, se incorpora otra vez a las mujeres en el proceso productivo e inicia el proceso donde la mujer tiene el poder económico hasta la actualidad. Bueno, en cuanto a la solidaridad de individualismo, autoritarismo y democracia como rasgos culturales, yo les puedo decir que antes de la llegada de los españoles al territorio de América, existían las sociedades agrícolas donde se hacían relaciones de cooperación y solidaridad entre todas las comunidades para satisfacer la vida material. Existía una economía excedentaria y una estructura social jerarquizada a su manera. No obstante, con la llegada de los españoles todo cambió. El régimen económico, político, social y sobre todo cultural. Es así que la estructura social cambia, donde todos los habitantes que llegaron a ser esclavos y siervos de la corona española están aquí y comienza a existir la clase dominante y la clase dominada con rasgos feudales traídos de Europa, dejando de lado la religión politeísta que tenían los pueblos en ese entonces. Por otro lado, también tenemos la transculturización, que es la incorporación de los elementos culturales de sociedades más desarrolladas y por ende tiene mayor influencia a nivel internacional. Según el antropólogo Edward, existen 4 tipos. Tenemos como primer punto la colonización, que es el contacto entre culturas y donde los grupos ocupan un territorio con la implementación de dominio político y explotación económica. También tenemos la recepción a distancia. Es la ocupación de territorios a distancia, es decir, tiene un intercambio político o económico donde se adoptan formas de vidas, conceptos o valores de otra cultura. El renacimiento es el contacto con formas culturales ya desaparecidas del mismo pueblo o de otro país más antiguo, cuya cultura es tomada como modelo, recurriendo al estudio y adoptando a las obras culturales. Es así que el fin de esta integración son las civilizaciones pasadas y de igual manera tenemos la inmigración, que es el tipo de contactos que se producen en un país mediante la afluencia de otros grupos humanos masivos pertenecientes a otra cultura. Respecto al tema 2, medios de comunicación y educación, les puedo mencionar que los medios de comunicación y más recientes las nuevas tecnologías han modificado la manera de construir el saber, el modo de aprender y la forma de conocer. Desde esta perspectiva aparece en escena la alfabetización multimodal,
Esta corriente de investigación, junto a los estudios de las nuevas alfabetizaciones y alfabetizaciones múltiples, comparte la preocupación por atender las necesidades educativas de la actualidad. ¿Pero qué necesidades están implicadas? Pues respecto a los docentes se plantea el manejo de nuevas metodologías aplicadas a las TIC y el uso de los medios de comunicación como recursos. En cuanto a los estudiantes, es necesario aplicar nuevas competencias, es decir, distintas formas de aprender a leer y escribir y también una alfabetización digital, pero que se acorde al contexto económico y sociocultural en el que se desarrolla el estudiante y la educación, puesto que no todos los escenarios son iguales y por ende se dificulta una correcta articulación entre los medios de comunicación y la educación. Además, el impacto que estos tienen en el proceso educativo de forma positiva es el acceso a la información en cualquier lugar y momento. Y la contraparte es que al fijar formas de pensamiento están comprometidos a no jugar con la objetividad ni con el desarrollo del pensamiento crítico de los actores educativos. Como menciona mi compañera, los medios de comunicación se han convertido en una metodología nueva de enseñanza que tiene como finalidad mejorar la educación, ya que al ser multimodal alcanza diversas alfabetizaciones. De igual manera, la utilización y manejo correcto de las TIC han permitido generar una educación inclusiva e incluso son parte de una enseñanza didáctica debido a las nuevas formas de aprender, como son los audiovisuales, libros digitales, entre otros. Es importante que cada uno de los recursos se encuentren al alcance de todos. Además, incentivan el aprendizaje social, conectan personas con intereses compartidos y crean una dimensión nueva de socialización que hace posible la visualización de los contenidos desde la pluralidad. Muy interesante, compañera. Yo, en cambio, quiero decir que desde que estamos manejando la educación por medio de la virtualidad a consecuencia de la pandemia por el COVID-19, las tecnologías han ido aumentando su presencia en los procesos educativos. Fue difícil en un inicio, ya que los docentes no estaban capacitados todavía y lo más tecnológico con lo que se trabajaban en las aulas era el enfoque. Pero en este momento ya estamos capacitados y ya estamos acostumbrados a esta nueva forma de aprender y va a ser un cambio brutal el ir de la virtualidad a la presencialidad de vuelta, sin conservar alguna de estas enseñanzas tecnológicas en las aulas, pero si se implementa, se va a notar una gran diferencia entre la educación antes y después de la pandemia por el COVID-19. En cambio, en el tema 3, TIC, mecanización o humanización, en el ensayo que se leyó, se dice que estamos en una segunda revolución industrial. Las máquinas están reemplazando los trabajos que eran pesados y están dejando sin trabajo a las personas porque la visión del trabajador al lado de una máquina es de un hombre que puede enfermarse y necesita dormir. Si dejamos que las máquinas tengan el control de nuestra vida para que traten de mejorarlas, el ser humano perderá su libertad porque se le impedirá que cometa errores. Por otro lado, no se puede negar que la tecnología ayuda a que el ser humano tenga una mejor salud. Esto se lo puede ver con los órganos artificiales que se están desarrollando. Si se llega a conectar, en un caso, la tecnología con el cerebro, se podría aumentar las aptitudes cognitivas del ser humano y sus habilidades serían asombrosas. Se estaría dando paso a una nueva especie de hombre también. Con la tecnología no nos desgastamos física o mentalmente. Las máquinas nos recuerdan qué tenemos que hacer y qué cosas debemos realizar, pero la consecuencia es que están interviniendo en nuestra vida privada de manera directa y también puede que en un futuro nos sirvan de compañía emocional incorporar máquinas humanizadas. La tecnología avanza con rapidez, pero se debe convivir y coordinar las virtudes con el ser humano para poder sacar el mayor provecho. Mientras tanto, las máquinas por el momento seguirán funcionando mediante la programación de los seres humanos y los seres vivos seguirán siendo personas que puedan pensar, aprender cada día siendo libres. Actualmente, lo que se evidencia en el mundo es una revolución digital. Como seres humanos, estamos empezando a depender mucho de las aplicaciones, tanto para comunicarnos como lo que es Facebook, WhatsApp, Messenger, y de igual manera para estudiar, como se vio en la pandemia, Teams, Zoom y otras aplicaciones, de igual manera para transportarnos. Es así que estas acciones se han evidenciado más en la pandemia.
todo eso se va aumentando y puede que con el tiempo nos encontremos en un punto de quiebre donde no podemos hacer nada sin nuestros celulares y las aplicaciones. Es cierto que el Internet nos está ayudando a romper barreras, pero también es cierto que nos está volviendo más holgazanes. Si queremos que la tecnología avance, también debemos de avanzar nosotros para que no nos saboteen en nuestros propios inventos. La evolución tecnológica ha influenciado en gran manera a la sociedad. En parte beneficia, ya que ejecuta diversas acciones del ser humano, facilitando su trabajo, pero a la vez genera un conflicto social entre la existencia de sujetos y máquinas, surgiendo diversos subgrupos que luchan por determinados intereses personales, puesto que las máquinas reemplazan la mano de obra, perjudicando en gran manera al ser humano. Sin embargo, las TIC en el ámbito educativo tienen variante uso y ayudan a la solución de problemas en diferentes ámbitos, con la finalidad de innovar nuevas metodologías didácticas de enseñanza para los estudiantes, especialmente aquellos que poseen necesidades educativas especiales. Pese a que la tecnología y sus avances se han pensado en una alternativa para ayudar a facilitar la vida del ser humano, creo que ha llegado un punto del que se superponen dos aristas. La primera de comodidad, puesto que las máquinas hacen el trabajo que deberíamos hacer, y la segunda a un desenfrenado deseo por crear más y mejor tecnología, es decir, trabajar en las máquinas, para las máquinas y a través de ellas, encerrándonos en el dilema de ¿qué llegará primero? ¿La mecanización del humano o la humanización de la máquina? Siendo mi perspectiva que la primera es algo tangible, algo que lo estamos viviendo. Hemos transfigurado nuestras vidas en torno a depender completamente de los recursos mecánicos y tecnológicos. Perdemos nuestra esencia humana, nos alejamos de nuestra capacidad social y adquisitiva y cada vez vamos creando, de cierta forma, incapacidades adquiridas, desfigurando nuestro lado sentipensante. Todo debido a que no logramos un equilibrio entre el humano y la máquina, un punto del que podríamos sacar provecho siempre y cuando sea de la forma adecuada. Por mi parte, considero que los avances tecnológicos han sido de gran utilidad en todo este proceso histórico, ya que han podido facilitar la vida del ser humano, pero también es un hecho que actualmente la tecnología nos está absorbiendo a un nivel en el que la interacción física se ha disminuido totalmente, ya que las personas invierten su tiempo en redes sociales, juegos en línea o en aplicaciones que nos permiten conectarnos como Teams o Zoom, ya sea por cuestiones laborales o académicas. Precisamente esto se ha agravado en estos últimos años con el aparecimiento del COVID, lo cual ha disminuido esa esencia humana y me lleva a pensar que el proceso de mecanización del ser humano es el que predomina dentro de esta revolución digital que estamos viviendo hoy en día. Por esta razón, es importante reconocer y valorar la importancia que tiene el recobrar la socialización, la calidez humana, tener un reencuentro con nuestras raíces y sobre todo frenar ese proceso de globalización mundial que se expande con gran velocidad a través de estos medios tecnológicos. Respecto al tema 4, actores educativos y su práctica social, los actores educativos son sumamente importantes ya que aportan a la misma como son la institución. Una escuela de calidad se relaciona con los resultados obtenidos con los estudiantes, la capacidad de que la escuela se adapte a las necesidades al desarrollar el currículo de acuerdo a sus características, valores y formación permanente vinculada a sus necesidades, considerando un enfoque constructivista del aprendizaje escolar y de la enseñanza. Los estudiantes, puesto que de igual forma aprovechan la propuesta educativa y desarrollan habilidades y competencias específicas, fomentando valores para alcanzar un aprendizaje significativo con posibilidades de desarrollo para integrarse a la sociedad, con un espíritu crítico, analítico y reflexivo. Los padres de familia juegan un rol de primer orden, ya que aportan a la identidad y personalidad de sus hijos, incorporando saberes cognitivos y emocionales que los ayuden a prepararse para una participación en la sociedad mediante normas de convivencia. Finalmente, la sociedad en la cual el papel del docente se convierte en un modelo a seguir, las familias depositan en él la responsabilidad de educar a sus hijos tanto en la adquisición de conocimientos como de valores, actitudes y habilidades, lo que la sociedad necesita para construir un mundo con respeto, tolerancia y armonía.
La enseñanza-aprendizaje también es un proceso de socialización en el que están involucrados docentes, estudiantes, autoridades educativas y toda la comunidad que se encuentra alrededor de los centros educativos. En este sentido, es importante mencionar que los docentes cumplen un rol fundamental, ya que los padres de familia ponen en sus manos la responsabilidad de actuar como mediadores o facilitadores del aprendizaje, además de reforzar los valores aprendidos en el lugar, como el respeto, la responsabilidad, la honestidad, entre otros. Por otro lado, es importante establecer una relación horizontal entre estudiante y el educador, donde se potencian las habilidades del que aprende, por medio de una educación que sea participativa, crítica e innovadora, para que el estudiante sea capaz de crear nuevos conocimientos y no solo mantenerse como un consumidor o repetidor de ideas. En concordancia a lo establecido por mis compañeras, es necesario delimitar que en primera instancia la educación está orientada a preparar a los estudiantes a la vida dentro de su sociedad, por lo que los sectores educativos juegan roles específicos a desenvolver a fin de lograr el alcance de dicho objetivo. Por otro lado, el aprendizaje se construye de forma social. Nuestro hogar es el primer lugar para aprender, sentando nuestras bases morales, éticas y comportamentales. Además, pese a que la escuela se convierte en un lugar que nos forma a nivel académico, como ya lo han mencionado, también sustenta lo aprendido en casa, específicamente a través de los docentes que se presentan como guías en el contexto educativo. La escuela es nuestro primer lugar de socialización, en el que además de contenidos también aprendemos de forma social y cultural en relación con nuestros compañeros y el entendimiento de nuestras y sus realidades, sentando la base de quiénes somos, cómo y para qué aprendemos y qué tan preparados estamos para desenvolvernos fuera del aula y el hogar en la vida cotidiana dentro de nuestra sociedad. Esperando que este conversatorio ya ha sido de su agrado, les agradecemos por su atención.